¿Qué problema tenía de enfermedad en aquel entonces, Landín? Una de las cosas que tenía era que no podía dormir bien. Era como que me quedaba dormido, me dormía y mi cerebro se me quedaba trabajando la noche entera. Él recibió al Señor jovencito, recién acabado de convertirse, y él declaró una palabra sobre ella de sanidad. Y esa mujer con cáncer, él le dijo: cuando te suban hoy a la mesa vas a estar sana. Y cuando la mujer llegó al salón fue sanada de cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre un católico, un evangélico y un testigo de Jehová cuando todos aclaman al mismo Dios? Cuéntame de las amistades, porque ya tú, una vez que entras al mundo del evangelismo, como que cambia tu manera. Muchos pensaban que yo me había vuelto loco. Hello, pero por favor deje el show. Yo soy Dayanotti y te estoy dando la bienvenida a un nuevo video de este gran canal. Señoras y señores, hoy les traigo un video con dicho título: de las calles a la iglesia. Se trata de que vamos a entrevistar a un amigo de origen cubano que radica aquí en la ciudad de Houston, Texas, pero hoy por hoy es ya casi pastor, está en el mundo del cristianismo, cuando antiguamente pertenecía, digamos, a la farándula. Reinaba lo que es la maldad, la codicia, el interés, la lujuria, y hoy por hoy es otra persona completamente desde que se entregó a las manos del Señor. Con nosotros hoy aquí en Dayanotti está Landín, así que vamos a entrevistarle y vamos a estar analizando los puntos más significativos en este cambio tan radical. Así que no te vayas y espero que te guste este video. Muchas bendiciones para todas esas personas que me están viendo en este momento. Si le interesa este contenido a alguien, por favor compárteselo y juntos analizaremos esta excelente entrevista. Así que sin más preámbulos, vámonos con el video. Pero antes, con la intro. Muy buenas tardes, Landín. Primeramente es un placer tenerte aquí en Dayanotti. Señores, déjenme explicarle, para nada es un secreto. Yo conocí a Landín, yo tuve la dicha de conocerlo. De una manera u otra lo conocí en La Habana, que era en donde residía antes de emigrar aquí a los Estados Unidos, ¿no? Sí. Landín, quizás mucha gente se sientan identificados y reflejados con tu cambio del antes y el de ahora. ¿Quién era el Landín de hace 8 o 9 años atrás? Ese Landín de hace 8 o 9 años atrás era, yo lo veo reflejado en la juventud de hoy día y quizás un poco más atrás también. ¿Y por qué? Porque era un joven que tenía sueños de fama, sueño de dinero, y no es que el dinero sea malo, de hecho es necesario y muy bueno. Lo malo es el amor al dinero. Era un joven persiguiendo sus sueños por el camino incorrecto. Era un joven vanidoso. Yo diría que solamente estaba interesado en su apariencia física. Tú sabes que en nuestra tierra el oro es algo que es sumamente necesario, casi imprescindible en ese mundo de la farándula. El que no tiene oro, yo no. ¿Cómo se relacionaba Landín en esa atmósfera? Después que empecé a ir tras esos sueños, sí, y logré tener dinero, me di cuenta que había un vacío en mi corazón que no se llenaba. Sí. Entonces empecé a codiciar lo que es la fama. O sea, veía que tenía dinero, pero tenía amigos que ellos recibían aplausos, y eso llamó mi atención. Y yo dije, bueno, quizás cuando yo tenga lo que ellos tienen, cuando tenga fama, cuando tenga reconocimiento, pues entonces voy a ser feliz. Y a partir de ese momento es donde tú ya te involucras en el mundo de la farándula. Sí, ahí fue que me sumergí. Ya salía la farándula, pero no me conocía mucha gente. Entonces ahí fue donde ya sí como bien tú dices, me sumergí en el mundo de la farándula. ¿Cómo te ganabas la vida en aquel entonces? Viajando, haciendo negocios. ¿Eras comercial? Sí, viajando, haciendo negocios. Llegó un momento en mi vida donde yo empecé a viajar al extranjero. Tu hermano fue parte importante
en esa parte de mi vida. Mi hermano Dairon, si no estás viendo, te bendigo donde quiera que te encuentres. Tu hermano fue una de esas personas que me conectó con las personas que me introdujeron en el mundo del negocio a otro nivel, porque a mí desde pequeño me gustaron los negocios. Entonces, a través de esas personas que tu hermano me conectó, yo empecé a viajar a varios países de Latinoamérica. ¿Qué fue lo que te llevó a involucrarte en ese mundo del evangelismo? Te cuento que una noche, una de las cosas que me impactaron, que me llevaron, que me empujaron al mundo del cristianismo, al evangelio, fue que me sentía vacío, me sentía depresivo, estaba rodeado de personas en la noche, pero me sentía, cuando llegaba a mi casa y me acostaba a dormir, me sentía miserable. Entonces, esto fue una de las causas. Lo otro fue problemas de salud también. Se me juntó todo esto. Yo quería tener un cambio en mi vida, pero lo quería hacer sin Jesús, porque además tenía un concepto de Jesús diferente. ¿Qué problema tenía de enfermedad en aquel entonces, Landín? Una de las cosas que tenía era que no podía dormir bien. Era como que me quedaba dormido, me dormía y mi cerebro se me quedaba trabajando la noche entera. Y al otro día me levantaba más cansado que como me acostaba. Te sentía como que atormentado. Me sentía como atormentado. Entonces, todas estas cosas fueron llamando mi atención. Yo tengo un sueño un día, y en ese sueño, Dayan, me llamó la atención porque hacía mucho tiempo que yo no soñaba. Y tuve un sueño, y en ese sueño yo soñé que el mundo se partía en pedazos. Y yo me iba hundiendo, yo me hundía, sonaba una trompeta, yo no sabía que todo eso estaba en la Biblia. Y sonaba una trompeta y una voz grande decía, al fin llegó la hora. Entonces yo me levanté asustado y mi esposa al lado mío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me levanté llorando, brother. Y había una voz en mi interior que me decía, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y ya. Y ahí empezó ese deseo en mí tengo que buscar un cambio, tengo que salir de esta vida, tengo que darle un cambio a mi vida. Una vez que llegas a la iglesia, empiezas a relacionarte con otro tipo de personas totalmente diferentes a este mundo de la farándula, en lo que es en Cuba. Explícanos, ¿cómo fue que te sentiste cuando llegaste? Tu primera impresión, tu reacción al entrar en el mundo del evangelismo. Wow, tremenda pregunta me has hecho. Fue tremendo porque encontré personas que no eran perfectas, pero fue tan diferente al mundo de donde yo venía. Yo venía de un mundo que estaba rodeado de gente igual, pero eran gente que te decían el animal, el salvaje, pero era por una cerveza, era por las cadenas que tú tenías, era porque la gente te conocía y sabía quién tú eras y la gente quería hacerse una foto contigo, o aquella mujer quería venir, pero era porque sabía que tú viajabas y tenías dinero, ¿sí me entiendes? Y en este mundo fue totalmente diferente porque eran personas amorosas, personas que te trataban, ya te digo, quizás no todos eran así, pero había una gran diferencia. Eso fue estando en Cuba, ¿no? Eso fue estando en Cuba. ¿Qué tipo de iglesia frecuentabas en Cuba? Bueno, yo empecé en una iglesia pentecostal, una iglesia evangélica. Sí, que eso viene siendo un culto. Bueno, te lo voy a llevar a algo que lo puedas entender. Sí. ¿Tú te acuerdas los bonches que se hacían allá en las esquinas? Sí. Es solo de una manera metafórica, ¿no? Pero se escoge un lugar y en ese lugar se hace, no un bonche exactamente, no, pero se pone, hay una música que es una música que bendice a la persona que está abajo. Hay una persona que trae una palabra, trae un mensaje. Es el que predica, es el pastor. ¿Has presenciado algún milagro? Sí he presenciado un milagro. Pero también más que milagro, por ejemplo, lo primero que yo vi en este mundo que me impactó fue un hombre delante de mí endemoniado. Le decían al espíritu que estaba dentro del hombre, le decían suéltalo, y aquel hombre con la lengua virada así para el lado decía no me voy. ¿Eso fue estando aquí o en Cuba? No, eso fue estando en Cuba, yo empezando, eso fue el segundo día de yo ir a la iglesia. ¿El segundo día apenas? Al segundo día. Y ver a este hombre, verlo tirado en el piso y teniendo esa manifestación como si fuera el mismo diablo, obviamente era un espíritu dentro de él, decía no me voy. Y al poco rato, cuando el hombre queda libre, cuando terminan de orar por él, yo veo al hombre así como estamos tú y yo, normal. Y entonces esto impactó mi vida, me di cuenta y dije, wow, lo que dice la Biblia, esto es verdad, porque la Biblia habla de los espíritus que toman posesión de la persona. Entonces esto fue una de las cosas que más me impactó. Yo he orado por mujeres que no parían,
y que no pueden dar a luz. Sí. Y Demostrado científicamente. demostrado científicamente. Y esa mujer, recuerdo que nosotros oramos por una persona que ella no podía tener hijos, era una mulata. Y es increíble porque le nació un hijo más blanco que tú con los ojos azules. Yo tengo fotos, te puedo enviar luego para que veas. Incluso la muchacha te puede testificar cómo recibió ese milagro. Vi una señora que tenía cáncer, que vivía en el barrio de nosotros. Y una persona así como tú, que se convirtió en un muchacho que le predicamos nosotros. Él recibió al Señor jovencito, recién acabado de convertirse. Y él declaró una palabra sobre ella de sanidad. Y esa mujer con cáncer, él le dijo: cuando te suban hoy a la mesa, vas a estar sana. Y cuando la mujer llegó al salón, fue sanada de cáncer. ¿Este cambio tuyo afectó la relación matrimonial que tenías en aquel entonces? No, al contrario. ¿Cómo que al contrario? Sí, fue totalmente diferente porque yo tenía a mi mujer cansada. Yo llegaba todos los días, tú sabes, a la discoteca. Me iba a las 10 de la noche para la discoteca. Al principio salíamos juntos, pero ya al final ya me iba yo solo. Y entonces tenía varias parejas y ella lo sabía. Llegaba pintado por la cara y eran problemas con ella. Entonces, más bien, cuando yo me convierto al Señor, cuando recibo a Jesús, yo empiezo a tener un cambio de 360 grados. Completamente. Y ella no entendía, pero al ella verme tranquilo, pues ella estaba feliz. Es decir, que te siguió. ¿Y hoy por hoy sigues con tu esposa y la que tenías en aquel entonces? Sí, hoy por hoy sigo con mi esposa. Esto fue otro milagro, porque no solamente hay milagros de todo tipo, pero esto fue realmente un milagro, porque te cuento que ya yo vivía con otra persona ya. Ya nosotros nos habíamos dejado literalmente, ya yo vivía con otra persona. Y cuando yo recibo al Señor, yo me reconcilio con ella, ella me perdona. Y luego ella nunca había querido casarse conmigo. Luego se casó conmigo, tuvimos hijos. Nunca más yo tuve otra mujer. Eso es otro milagro, porque yo desde los 12, 13 años se me hacía imposible. Era algo que la novia que más me duraba un mes. Sí. O sea, yo creo que eso es otro milagro, mira. Cuéntame de las amistades, porque ya tú, una vez que entras al mundo del evangelismo, como que cambia tu manera de vestir, cambia tu manera de ser, cambia tu forma de pensar. Dime de las amistades cuando vieron que había un Landín totalmente diferente. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que tú pudiste ver de ellos hacia ti? Excelente pregunta, brother. Muchos pensaban que yo me había vuelto loco. Porque yo realmente di un cambio, di un giro de 160 grados. Yo quería cambiar mi vida. Y me propuse hacerlo bien. Entonces muchos me dieron la espalda. Yo recuerdo que llegó un momento tan difícil de mi vida. Y yo recuerdo que no pasaban 5. A mí me conocía mucha gente en La Habana, en Guantánamo, mi provincia donde yo nací. Pero cuando caí en este proceso, prácticamente todos me dieron la espalda. Yo me di cuenta cuando caí en ese momento de mi vida que hay muy pocos amigos. Y por eso la importancia de valorar esos pocos amigos que nosotros tenemos. Déjame hacerte una preguntita. Para lo que es salvarse, para ser salvo, ¿hay que existir alguna iglesia? Porque conozco gente que creen en Dios, confían en Dios y le piden a Jesucristo. Y ni tan siquiera nunca han pisado una iglesia, ni tampoco han leído una Biblia. Lo cierto es que para ser salvo no necesitas ir a una iglesia. Hello. Pero para mantener la salvación sí lo vas a necesitar. Ahora explico, porque quizás mucha gente pensará que esto es una herejía. ¿Te acuerdas de los 2 ladrones que estaban? Cuando Cristo está en la cruz, había uno a la derecha y uno a la izquierda. Sí, y que eran 3 cruces. Eran 3 cruces. Hay uno que le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice a él: te aseguro que hoy mismo tú estarás conmigo en mi reino. Ese no fue a la iglesia y se salvó. Entonces no necesariamente hay que ir a una iglesia para ser salvo, pero, ¿qué pasa? Que la muerte, este hombre no tuvo la oportunidad de ir a la iglesia. Pero aquellos que tienen la oportunidad de ir a la iglesia sí van a necesitar la iglesia para poder ser salvo. ¿Por qué? Permíteme que te explique. Ese hombre ya estaba a punto de morir. Él se arrepiente en ese instante, recibe a Jesús como su Señor y Salvador y no necesita ir a una iglesia porque de hecho no tuvo chance ni a bautizarse. Ahora, pero por ejemplo nosotros que estamos aquí en la tierra, necesitamos ir a la iglesia y leer la Biblia
para mantener la salvación, no para ser salvo, pero sí para mantenerla. Porque este micrófono es tuyo, Sí. pero ahora tú tienes que hacer algo para mantenerlo, tienes que cuidarlo. Entonces lo mismo pasa, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento ya tú eres salvo. Si te mueres, tú te vas para el cielo. Pero tienes que mantenerlo. Pero tienes que mantenerlo. ¿Cómo se mantiene? Asistiendo a las iglesias. Sí, ¿por qué? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú vas a la iglesia, tú eres enseñado a cómo sobrevivir espiritualmente. Porque mientras tú estés en esta tierra vas a tener que enfrentarte tentaciones y cosas que van a tratar de hacerte regresar. Entonces por eso tú necesitas ir a la iglesia, porque allí tú te equipas. Dice la Biblia que ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Y cuando lees la Biblia, es otra manera de equiparte. Tú te instruyes para saber cómo tener victoria en cada cosa que emprendas en tu vida. ¿Existe alguna penalidad en el mundo del evangelio? Depende, mira. ¿Por qué depende? Si tú cometes un error, una vez que tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, Dios sabe que tú no eres perfecto. Sí. Dios lo que quiere es que tú seas sincero y que tengas un corazón dispuesto a cambiar cada día. Te explico. La Biblia habla de un hombre que se llamaba David. David, por ejemplo, era un hombre conforme al corazón de Dios, un tremendo hombre de Dios, pero en algún momento cometió un pecado de adulterio e incluso asesinó al esposo de la mujer con el cual él comete adulterio. Pero David se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces, ¿qué significa esto? No es que la persona tenga la autorización una vez que recibe a Jesús de pecar deliberadamente. Pero lo cierto es que cuando tú recibes a Jesús, Dios está viendo, porque Dios no puede ser burlado. Dios sabe si tú estás siendo genuino. Entonces, mientras tú estás tratando de tener un cambio en tu vida, con la ayuda del Espíritu de Dios, hay momentos donde quizás tú caes. Y en ese momento tú te levantas, te arrepientes, pide perdón, Dios te perdona y Dios te ayuda. Así que Dios nunca te va a condenar. ¿Qué es lo más lindo que has visto en el mundo del evangelio? El amor que se respira, la paz que se respira, esas cosas que no se pueden comprar, que nunca pude comprar en el mundo. ¿De qué manera predicas la palabra del Señor? Con mi testimonio, pero también uso las redes sociales, en el trabajo, ya desde que uno le está compartiendo solamente una experiencia ya estás predicando. Sí, pudiéramos decir que sí. No es necesariamente, a ver, un ejemplo, pues están en los que predican en las calles, en los centros públicos, en los ómnibus, de una manera u otra hay muchas maneras de predicar. Esto puede ser una predicación. Esto es una manera de predicar. Esto es una pregunta muy curiosa donde yo creo que tú estás apto para responderme esta pregunta. Es una pregunta que nos preguntamos todo tipo de personas, incluso los que están en el mundo del evangelio y los que no están en el mundo del evangelio. Landín, ¿cuál es la diferencia entre un católico, un evangélico y un testigo de Jehová cuando todos aclaman al mismo Dios? Esto es una pregunta brillante, brother. Era una de las interrogantes que yo tenía antes de convertirme al Señor. Son doctrinales. El punto aquí es doctrinal. Entre otras cosas. El evangélico cree en Jesús como su Señor y Salvador. Y cree en la palabra como la única autoridad, como lo único que necesita. El católico. El católico cree en Jesús, cree en María, cree en el corazón de... Creen santos, creen en estatuas. Creen los santos. La palabra del Papa está por encima de la palabra de Dios. Y el testigo de Jehová. El testigo de Jehová, ellos no creen en Jesús, no creen que Jesús es Dios, no creen que vino y murió como hombre. Son errores doctrinales. La Biblia es clara, pero ellos yo creo que la han malinterpretado. Porque eso sí, sin embargo, todos, absolutamente, las tres religiones que acabamos de mencionar, testigos de Jehová, evangélico y católico, como que leen la misma Biblia. Las Biblias no cambian. Eso es los tres con la misma Biblia, lo que cogen, es decir, adquieren la información de una manera diferente. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay diferentes versiones bíblicas, pero por ejemplo los católicos tienen una muy buena versión bíblica. Lo único que ellos tienen algunos libros de más incluidos. Pero yo creo que el punto fundamental acá es cómo ellos interpretan la Biblia. Los evangélicos, los católicos y los testigos de
de Jehová leen la misma Biblia, lo único que cambia es la manera en cómo la interpretan. Sí, y la manera en cómo la interpreta tienen que ver la manera como la leen. No es algo difícil, no es algo difícil. Dios no quiere que sus hijos sean ignorantes. ¿Has conversado tú con este mismo tema con algún católico o algún testigo de Jehová? Sí, sí. Lo que pasa es que muchos de ellos cierran la mente. Entonces, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que no hablan más del tema o tratan de esquivarte y tu forma de pensar. Los debates son buenos y son necesarios. Landín, ¿a dónde tú crees que vamos cuando morimos? Bueno, la Biblia dice que solamente hay dos lugares. La gloria para aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepienten de su pecado, y el infierno para todos aquellos que no reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Bueno, señores, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame ese like si crees que me lo merezco y compártelo con la persona que tú crees que le puede interesar este tema, porque hay mucha gente que se pueden ver reflejado en este espejo. Si hay algo que quieras comentar, la sección de los comentarios está disponible totalmente para ti. Así que nos despedimos. ¿Algo más que quieras decir, Landy? Sí, algo muy importante. Mira, Jesús murió por ti. Ese Jesús que cambió mi vida, que cambió mi matrimonio, que ya no tenía arreglo, que me ha dado paz, que me ha dado gozo. Él también quiere darte salvación, quiere darte vida eterna. Él no quiere que te pierdas, no quiere que vayas al infierno. Él quiere que tengas vida eterna y que vivas con Él. Por eso murió y derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Así que yo te invito hoy a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, di conmigo: Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Entra a mi corazón, me arrepiento de mis pecados y te doy gracias. Si hiciste esta oración, ya hoy eres salvo. Solamente tienes que buscar una iglesia donde congregarte y empezar a leer la palabra para que mantengas esa salvación que ya Cristo te ha regalado hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, hermano.